Muy buenas noches, es un gusto darle la bienvenida a este espacio informativo del Poder Judicial de la Federación. Hoy es martes 19 de agosto de 2025. Soy Laura Murillo y le presentaremos la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido dentro del Poder Judicial de la Federación y por supuesto en el territorio nacional. Agradecemos a Osiris Rostro su interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. La Corte protegió con sus resoluciones la democracia constitucional y las libertades de las personas, aseguró la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. La Corte confirmó la validez de la elección de 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral. La segunda sala estableció que procede el juicio de amparo contra la omisión de regular la revocación de mandato a nivel estatal. Violencia, falta de empleo y fenómenos naturales han forzado a abandonar sus lugares de origen a miles de personas, reconocen especialistas. Y en la última sesión de la actual integración de la Corte, la ministra Norma Lucía Piña destacó la labor del máximo tribunal para la protección de los derechos fundamentales. Este martes se llevó a cabo la última sesión pública del Pleno de la Suprema Corte en su integración de 11 ministras y ministros. La ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández destacó la labor del Tribunal Constitucional Mexicano para proteger los derechos fundamentales en el país durante más de 30 años. Hoy, más que nunca, resulta imperativo reconocer el papel histórico de este Tribunal Constitucional. Su legado de precedentes y resoluciones han constituido un sólido bloque protector de los derechos fundamentales, garantizando, además, la progresividad de los derechos humanos. Es así que el trabajo de cada uno es la mejor voz. Y lo que hace cada uno en la labor cotidiana por la justicia es nuestro legado. La congruencia, la ética, el trabajo, la perseverancia, la excelencia, la honradez y la dignidad son y serán la mejor carta de presentación ante el escrutinio de la historia. La ministra presidenta subrayó que la Constitución debe persistir como la brújula del Estado mexicano y la Suprema Corte como bastión de la democracia. La Suprema Corte no es solo un órgano del Estado, es la piedra angular de la justicia constitucional, el máximo garante del ordenamiento jurídico nacional y un bastión en la defensa de la democracia constitucional y las libertades de todas las personas. Mientras existan mujeres y hombres dispuestos a defender la justicia con integridad, este país tendrá un horizonte de dignidad y de libertad. La ley fundamental ilumina este horizonte. La Constitución debe seguir siendo esa brújula moral que nos guía, no como un libro viejo, sino como un pacto vivo que exige renovada lealtad cada día. Agradeció a las ministras y ministros, además de rendir homenaje a las personas trabajadoras de la Suprema Corte de Justicia. El pulso de la justicia late gracias a quienes desde sus espacios de trabajo sostienen el trabajo diario. Quiero rendir aquí un homenaje a quienes día tras día, en silencio y sin reflectores, han sostenido la labor de este tribunal. La ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández convocó el 26 de agosto a informes de gestión de las salas y del Pleno. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. En temas jurisdiccionales, en su última sesión, el Pleno resolvió las acciones de inconstitucionalidad contra disposiciones de la reforma judicial a la Constitución de Yucatán. Invalidó la porción del artículo 64, párrafo primero, que permitía al legislador local crear tribunales adicionales mediante leyes secundarias, lo que excedía los límites impuestos en la Constitución Federal y transfería indebidamente una competencia que está reservada al constituyente.
Por otra parte, desechó de plano 4 juicios de inconformidad en materia electoral en contra de los resultados del cómputo nacional de la elección de magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Esto por no haberse acreditado la legitimación de los promoventes. Una vez resueltos y desechados más de 140 juicios de inconformidad, el Pleno de la Corte determinó que quedó firme la resolución del INE sobre la elección de Claudia Valle Aguilazoco y Gilberto de Guzmán Batis para integrar la Sala Superior del Tribunal Electoral. Se interpusieron los recursos, se revisaron los recursos, existieron más de 140 y tantos recursos que hoy concluimos los últimos que nos llegaron. Ya tenemos el aviso de que no hay más recursos, entonces lo que procede, por eso está así el dictamen, es establecer que no prosperaron los recursos o las impugnaciones porque fueron desechados por falta de legitimación. En una obra fue reconocido el papel histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a 200 años de su fundación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha consolidado como el máximo tribunal de nuestro país y ha demostrado un gran compromiso en el fortalecimiento del Estado de Derecho y de la democracia. Así lo aseguró Cristina Aguirre Gallardo, analista jurisprudencial del Centro de Estudios Constitucionales, durante la presentación del libro El papel histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a 200 años de su fundación. Resaltó que el bicentenario de la Suprema Corte es una gran oportunidad para detenerse a reflexionar sobre el papel tan importante que ha tenido el máximo tribunal de nuestro país, como se detalla en la obra que se presentó en el marco de la 16ª edición de la Feria Nacional del Libro Jurídico 2025. Me parece que la historia de la Suprema Corte, sin duda alguna, es un gran reflejo de cómo este órgano de impartición de justicia, el máximo en nuestro país, ha demostrado un gran compromiso, un compromiso profundo por el fortalecimiento del Estado de Derecho y de la democracia. Se destacó que a pesar de que el Tribunal Constitucional de México ha enfrentado distintos retos en diferentes momentos, siempre ha demostrado el gran compromiso por evolucionar y por adaptarse a los distintos contextos sociales para proteger los derechos de las personas. Los contribuyentes mexicanos como usuarios del juicio de amparo, hay más sujetos que acuden al juicio de amparo en el siglo XIX. Buscan justicia y la Suprema Corte se convierte en sinónimo de encontrar esa justicia. Este libro entonces recorre 200 años de estudio de una institución que se transforma, que está viva. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. La segunda sala de la Corte estableció que procede el juicio de amparo indirecto contra la omisión legislativa consistente en la falta de regulación de la figura y procedimiento de la revocación de mandato de la persona titular del Ejecutivo local, porque al no tratarse de materia electoral, no se actualiza la causa de improcedencia del artículo 61, fracción 15ª de la Ley de Amparo. La sala explicó que si bien el alto tribunal ha determinado que la revocación de mandato es un mecanismo de democracia directa destinado a que los ciudadanos determinen la conclusión anticipada de una persona en el desempeño de un cargo público, esta conclusión no actualiza la improcedencia del amparo cuando se reclama la omisión de regular tal figura y su procedimiento, porque el acto reclamado consiste en la falta de regulación para ejercer este derecho. El acto reclamado se atribuye al legislador, por lo que no se afectaría la competencia de la autoridad electoral. La Suprema Corte cuenta con una obra que destaca las sentencias más relevantes que orientan la defensa de los derechos humanos de personas con VIH. Las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación protegen distintos tipos de derechos ante prácticas de discriminación, estigma y prejuicios. Así lo afirmaron los participantes durante la presentación de la obra. Apuntes para la defensa de los derechos humanos de personas con VIH.
Cuando ustedes revisen los apuntes, se van a dar cuenta que hay varias sentencias bastante relevantes que además justamente van mostrando justamente cómo va evolucionando la línea jurisprudencial y cómo va evolucionando incluso el uso de términos, la utilización de ciertos conceptos. Se indicó que dicha herramienta surge como una vía idónea de operación. Sobre todo, señalaron, ante la afectación que tienen las personas con VIH en la garantía de sus derechos. Los apuntes que hoy presentamos surgen de una necesidad profunda y urgente, que como ya nos adelantaba Daniel, es combatir el estigma, la discriminación y la desinformación que a pesar de los avances científicos, médicos y jurídicos, siguen afectando gravemente la vida de las personas. Al comentar la obra, el coordinador de abogacía en AHF México afirmó que pocas obras abordan el problema del virus de inmunodeficiencia humana desde la perspectiva de los derechos humanos, por lo que celebró que el máximo tribunal del país lo hiciera a través de estos apuntes. Pocos abordan como tal el problema o la situación de los derechos humanos en un documento académico, en un documento emitido también desde una institución pública, como lo es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta noviembre de 2024 y con cifras del sector salud, en México se contabilizaban 202.493 casos vigentes de personas con VIH. La mayoría se concentra en la capital del país, seguido del Estado de México y Veracruz. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. La Suprema Corte también cuenta con criterios relevantes que permiten garantizar los derechos de las juventudes. Las juventudes en México enfrentan múltiples obstáculos que limitan el pleno ejercicio de sus derechos, entre ellos la desigualdad social, el acceso a oportunidades educativas y laborales, la discriminación y la insuficiencia de servicios de salud sexual y reproductiva. Estas condiciones afectan su desarrollo integral y participación plena en la vida social y democrática del país. En este contexto, la Suprema Corte de Justicia ha emitido criterios para garantizar los derechos de las juventudes. Por ejemplo, en el amparo directo 35-2014, la Corte reconoció que el derecho a la educación no solo implica el acceso a las aulas, sino también la promoción de la igualdad y la no discriminación. De igual forma, en el amparo en revisión 12-2021, el Pleno estableció que el reconocimiento de la identidad de género de niñas, niños y adolescentes debe ser expedito, gratuito, confidencial y basado en su consentimiento libre. Estos criterios demuestran que la justicia constitucional se ha convertido en una herramienta esencial para avanzar en el reconocimiento y protección de los derechos de las juventudes. La existencia de estos precedentes también evidencia la necesidad de políticas públicas integrales que reduzcan desigualdades y garanticen que este sector ejerce su derecho a la educación, al trabajo, a la identidad y a una vida libre de violencia y discriminación. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Es momento de hacer una pausa, le invitamos a permanecer con nosotros. Al regresar, presentan demanda de amparo en contra de bando en la capital del país que busca garantizar el derecho a la vivienda. Agradecemos que continúe con nosotros. Legisladores de la Ciudad de México presentaron un juicio de amparo en contra del bando 1 al considerar que el gobierno capitalino carece de facultades para emitir este tipo de disposiciones. Legisladores de oposición presentaron un juicio de amparo en materia administrativa ante el Poder Judicial de la Federación en contra del bando 1 al señalar que el gobierno capitalino carece de facultades para emitir este tipo de disposiciones, ya que según el artículo 53 de la Constitución de la Ciudad de México, dicha atribución corresponde únicamente a las alcaldías y sus consejos. Sorprende cuando la jefa de gobierno publica el pasado 16 de julio, una serie de elementos que impactan solamente a un par de alcaldías. Y me explico,
lo que llaman las zonas de tensión, que al final del día solamente tratan de 7 puntos en Cuauhtémoc y 4 puntos en Miguel Hidalgo. La presidenta del PAN de la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez, indicó que es necesario impulsar la construcción de viviendas y el mejoramiento de sus servicios en diferentes alcaldías de la capital, a fin de ampliar la oferta habitacional y equilibrar el mercado de rentas. ¿Qué estamos notando? Que lejos de buscar una respuesta real al problema que se está dando de abuso de gente en ciertas zonas, o incluso decirlo, de falta de gobierno y servicios públicos por parte del gobierno de la Ciudad de México, se busca seguir acrecentando los problemas en estas zonas. Legisladores aseguraron que la creación del Bando 1 es inconstitucional y carece de legalidad, por lo que la ciudad requiere de una planeación integral que respete las facultades de las alcaldías y garantice el orden jurídico. Más producción de vivienda pública y privada, porque ante la escasez de vivienda, es por eso que en varios puntos de la ciudad, en casi toda la ciudad, estamos viendo un alza en los precios, tanto para comprar como para rentar. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Especialistas alertaron sobre la réplica que se está haciendo de las medidas anti-inmigrantes de Donald Trump en países de la región. En el foro Migración, Desplazamiento Forzado, Diásporas y Apoyo Universitario, que se realizó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, expertas alertaron que países de América Latina están replicando las medidas que inició el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para expulsar a personas migrantes. La coordinadora del Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación, Luciana Gandini, lamentó el uso político que se está dando a la migración en la Unión Americana y en otras naciones. Destacó que las acciones de Donald Trump contra la migración se están dando fuera de los compromisos internacionales y de sus propias leyes nacionales y sin respetar la división de poderes. El Ejecutivo Federal está representando una injerencia en las atribuciones que son jurisdicción de los gobernadores de los estados, de las localidades, y eso está generando una tensión muy fuerte en Estados Unidos, pero hay réplicas en el resto del continente de prácticas donde diría yo que hay un uso instrumental del marco jurídico con fines políticos ajenos al propósito original y que está reconfigurando, creo que al derecho como una herramienta de control, por un intento de legitimar medidas de excepción, ¿no? El coordinador del proyecto UNAM en la frontera, Mario Luis Fuentes Alcalá, señaló que el problema se ha agravado no solo por las personas que deciden salir de sus países, sino que esa migración se está dando de manera forzada. Es importante hacer ese énfasis. No solo es la gente que por distintas razones decide cruzar una frontera, sino es la enorme cantidad de gente que es forzada a moverse, o por razones sin duda de violencia, o por razones simplemente de que no hay sustento, y en eso los huracanes o los temblores, como fue el caso de Otis, Acapulco, generan movimientos enormes. Se resaltó la necesidad de coordinar acciones para apoyar a las personas migrantes. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. La Universidad Nacional Autónoma de México realizó un coloquio para difundir proyectos de investigación con evaluación de excelencia. Los resultados de las investigaciones que realiza la UNAM son poco conocidos por la sociedad y ante ello, la máxima casa de estudios de México llevó a cabo el primer coloquio de divulgación de la investigación universitaria. Busca visibilizar el trabajo que se realiza desde el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica PAPIT, el cual iniciará con la difusión de 120 proyectos que recibieron una evaluación de excelencia en 2024. Surge con la convicción de que cuando los descubrimientos de una investigación se comunican con claridad y precisión, esta multiplica su valor, enriquece el pensamiento colectivo de reflexión y contribuye decisivamente a la transformación social. En la inauguración, participantes reconocieron que la divulgación científica representa un ejercicio de transparencia para evaluar el impacto social de la investigación universitaria. Es crucial reconocer el derecho de la sociedad
a estar informada de las novedades científicas, lo cual habla de la importancia y la necesidad de las actividades de divulgación. El presupuesto que la sociedad nos confía debe traducirse en resultados claros y en aportaciones tangibles al conocimiento y al bienestar colectivo. En esta primera edición se difundirán investigaciones desde las ciencias básicas y aplicadas hasta las humanidades, artes y tecnología. El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, subrayó que pese a los recortes presupuestales, más de 6.500 académicos y académicas integran el Sistema Nacional de Investigadores, cuya producción anual supera las 7.200 publicaciones especializadas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. En más noticias, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el gobierno de México haya firmado un acuerdo con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos para la creación del Proyecto Portero, una iniciativa para fortalecer la colaboración en la lucha contra los cárteles de la droga, como lo había anunciado ayer la agencia. En conferencia indicó que desconoce los motivos por los que la DEA emitió el anuncio, pues en ningún momento se consultó a las autoridades mexicanas sobre tal estrategia. No hay ningún acuerdo con la DEA. La DEA emite el comunicado, no sabemos con base en qué. Nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo, ninguna de las instituciones de seguridad con la DEA. Especialistas reflexionaron sobre la legitimidad que se le ha dado a las armas en la búsqueda de seguridad. Después de la Guerra Fría, el gasto mundial en armas mostró una alentadora tendencia a la baja. Sin embargo, actualmente esto se ha revertido. Se advirtió durante la presentación del libro Desarme y Seguridad Internacional, la Agenda Olvidada. ¿Por qué hemos legitimado una seguridad basada en las armas y al parecer no en el desarme? Cuando efectivamente este es indispensable para la seguridad humana, para la seguridad de los pueblos, para la seguridad de las personas. ¿A quiénes favorece la seguridad basada en la violencia, en el conflicto, en la guerra o en las armas? Especialistas reflexionaron en torno a lo que se requiere para lograr la paz, desarrollo, derechos humanos y desarme. También advirtieron sobre el poco avance jurídico en torno al tema. De aquellos instrumentos jurídicos que están anclados en el desarme, de los cuales, pues, a mi juicio, creo que no hemos visto mayor avance en los últimos años. Los grandes esfuerzos jurídicos que se han puesto sobre la mesa han fracasado rotundamente, ya sea porque no tienen quórum, porque no hay voluntad política o simplemente porque desentonan, al parecer, con los intereses de las grandes potencias a nivel planetario. La obra analiza diversas iniciativas de desarme del siglo XIX a la fecha y destaca la evolución científico-tecnológico en el desarrollo de nuevos y complejos sistemas de armamento, así como su efectividad y regulación. Al desarme yo lo veo, y lo van a poder corroborar cuando revisen esta obra, como un ser vivo. Es difícil gestionarlo, es difícil mantenerlo, o sea, el desarme nace, se desarrolla, pero puede morir. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. Autoridades de Nuevo León revelaron que han aumentado hasta 7 veces el número de denuncias contra servidores públicos por abuso de poder desde la nueva administración, las cuales pasaron de 221 en 2019 a 1.423 actualmente. El principal motivo de las acusaciones se debe al cobro de cuotas extras a los servicios que ofrecen los servidores, explicó Mariela Saldívar, titular de la oficina ejecutiva. Destacó la importancia de la denuncia y la aportación de elementos de prueba para separar del cargo a las personas que cometan dichas irregularidades. El exalcalde de Ahome, Sinaloa, Gerardo N., quien fue desaforado por presuntamente haber rentado 126 patrullas sin licitar el contrato, promovió un recurso de cumplimiento para que las autoridades municipales y estatales acaten el fallo del Juzgado Primero de Distrito que ordenó su reinstalación en el cargo. Un juez federal otorgó un amparo a habitantes de Tulum, Quintana Roo, que ordena demoler el condominio Adamar Solimán, cercano a la zona de anidación del santuario de la tortuga marina Xcacel Xcacelito,
Además, señala que la Profepa fue omisa en hacer cumplir la normatividad ambiental. Por segunda ocasión, el exgobernador de Colima, Ignacio N., compareció ante un juez de control en el Juzgado Penal del Estado, luego de una denuncia por el delito de peculado, presentada por la Fiscalía Anticorrupción Estatal. El Juzgado Cuarto de Distrito de Guanajuato otorgó un amparo que obliga a las autoridades a continuar con las labores de búsqueda del abogado y profesor Luis Raúl Flores Regalado, desaparecido la semana pasada en el municipio de San Felipe, así como determinar si su desaparición tiene relación con su labor como litigante. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. La expectativa de crecimiento económico para el cierre de año de 0.4% refleja un desempeño muy débil para el 2025. Como sorpresivo pero insuficiente calificó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas el repunte económico del país durante el segundo trimestre del año. En la conferencia mensual del IMEF, su presidenta Gabriela Gutiérrez Mora informó de un avance de 0.7% en dicho periodo y de una expectativa para cierre de 2025 de apenas 0.4%. Y la expectativa para el cierre del año es que la economía crezca un 0.4% en comparación al dato del mes anterior, que si recordamos había sido del 0.1%. Aún así, esta cifra, el 0.4, refleja un desempeño muy débil para el 2025, tal como lo reportaba el indicador IMEF hace apenas 2 semanas, mostrando debilidad. Señaló que el plan piloto del gobierno federal de incorporar más de 1.2 millones de trabajadores de plataforma al IMSS no refleja una generación nueva de empleos, sino una afiliación de los ya existentes. Que la cifra de empleos permanentes bajó por cuarto mes consecutivo y que de mantenerse, la generación de puestos formales se contraerá este año. En este contexto, recordó que el desabasto en el surtido de combustible de la semana pasada por parte de Pemex se debió a que éste no ha pagado a sus proveedores del servicio de pipas. Esta es una señal más de que la situación financiera crítica de Pemex, que empieza a afectar negativamente la marcha de la economía en su conjunto y que seguramente elevará el costo fiscal de rescate de la empresa, el cual se está aproximando a 150,000 millones de dólares. La presidenta del IMEF advirtió que experimentar este tipo de deficiencias en el momento de una renegociación del Tratado de Libre Comercio expone innecesariamente al país a que las inversiones producto de esa renegociación no lleguen, simplemente porque no hay energía suficiente para llevarlas a cabo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. El tipo de cambio se ubicó en 18 pesos con 80 centavos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México. Según la estimación preliminar del INEGI, la actividad económica de México registraría una contracción mensual de 0.1% y a tasa anual crecería apenas 0.1%, debido a retrocesos mensuales de 0.1% tanto en actividades terciarias, comercio y servicios, como en secundarias, minería, manufacturas, construcción y electricidad. El gobierno federal informó que se ha beneficiado a 1.564.000 personas con quitas, condonaciones y liquidación en créditos, 149.000 del Fobiste y 1.415.000 del Infonavit. El actual sexenio contará con una inversión de 1 billón de pesos para la construcción de 395.000 viviendas y la meta en créditos para mejoramiento de vivienda aumentó de 1.5 a 1.8 millones de créditos y apoyos.
El gasto de bolsillo en salud incrementó 41% en el último sexenio. Según un análisis de México Evalúa, en 2024 los hogares de menores ingresos destinaron 3.9% de su ingreso a salud y los de mayores ingresos solo 2.1%, evidenciando un patrón regresivo en el que hogares en situación de pobreza destinan más a su atención médica, mientras que el gasto en medicamentos entre 2018 y 2024 pasó de 222 pesos trimestrales a 480 pesos, un incremento de 116%. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lilian Moreno. Llegamos al final de este espacio informativo, agradecemos su preferencia y le invitamos a permanecer en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Le esperamos mañana con la información más relevante del día. Que tenga muy buena noche.